minutos de las 8 de la mañana y nosotros seguimos aquí en BLM Noticias hablando de los recientes casos de secuestro que han sonado en el país. Estos últimos, el más reciente, el caso del secuestro de un bebé de 3 meses en San Cristóbal, la verdad es que mantuvo a guatemaltecos alerta, especialmente a través de las redes sociales. Todos estaban pendientes y ciertamente mantuvo esta preocupación dentro de las familias, y por eso nosotros esta mañana queremos abordar el tema de proteger a la niñez, el tema también de secuestros en el país. ¿Cuál es esa realidad que nosotros estamos enfrentando? Bueno, esta mañana lo vamos a poner en contexto con nuestros invitados. Tenemos aquí a Leonel Dubón del Refugio de la Niñez. Leonel, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias a Guatevisión y En Contexto por tomar estos temas de actualidad y sobre todo temas importantes para la niñez y para la familia, sobre todo cuando se genera toda una ola de rumores, algunos ciertos, otros no, a través de las redes sociales. Claro. Yo creo que es importante abordarlo y poder clarificar algunos elementos con la población en general. Ahorita nos los clarificas, Leonel, pero también le doy la bienvenida a la licenciada Zulma Cano, es jefa de la unidad de alerta Alba Kenneth. Zulma, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros también. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, Leonel, empiezo contigo. O sea, sí hemos visto que estos casos de secuestro, de los cuales escuchamos en recientes días, han creado cierta alarma dentro de la población. O sea, yo en Facebook, en Twitter, ya grupos de madres comentando, todos diciendo, bueno, están secuestrando a niños. ¿Cómo ven ustedes este tipo de preocupación que se genera a través de estos casos? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta dos elementos que son sumamente importantes. El primero de ellos, hay que reconocer que existen diferentes modalidades. No todos son secuestros, existe el fenómeno de la sustracción de niños, niñas y adolescentes, existe la desaparición de niños, niñas y adolescentes, y también existen los secuestros de niños. Hay que tomar en cuenta que un secuestro regularmente lleva como finalidad el pedir un rescate para lograr algún beneficio de parte de los secuestradores. Hemos tenido secuestros de gran magnitud, por ejemplo, el de la banda de los cobardes en Santa Rosa, que fueron condenados hace un par de años, donde secuestraron a una niña de 7 años y lamentablemente posteriormente cometieron la violación sexual de esta niña. Afortunadamente la niña queda viva y logra reconocer quiénes eran sus secuestradores. Los papás de la niña, 2 guatemaltecos migrantes en Estados Unidos, pidiendo una cantidad exorbitante de dinero que no tenían la capacidad de ellos de poderla obtener. Afortunadamente, a la buena labor de las autoridades se logra recuperar a la niña, rescatar a la niña, quizás no como hubiéramos deseado todas y todos, pero se logra algo importante. Pero también hay que tomar en cuenta que las cifras de desapariciones de niños, sobre todo las cifras que maneja la coordinadora del sistema alerta Alba Kenneth, son cifras que no han disminuido, sino que se han incrementado. Ahora, si hablamos específicamente de secuestros, tenemos diferentes datos. La coordinadora maneja 30 casos, el Ministerio de Gobernación maneja un poquito más, el Ministerio Público tiene otros datos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunos elementos que para mí son importantes. En los casos de secuestro hay una modalidad que hemos descubierto en los últimos días, y es que lamentablemente siempre hay un familiar involucrado. No sabemos por qué se da este fenómeno, y entonces nosotros siempre hacemos un llamado a la población en general, a las familias, a no perder de vista a los niños. O sea, en la humanidad de los seres vivos, los niños son quienes más necesitan el acompañamiento, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo, no solo por un tema de secuestro, sino por la protección en general que la niñez requiere. Claro. Bueno, Zulma, Leonel mencionaba estas cifras y ahí creo yo también la importancia de lo que siempre se ha hablado, ¿no? El mantener una base de datos unificada, tanto ustedes en la alerta Alba Kenneth como el Ministerio Público, como la policía, porque eso muchas veces realmente afecta y no deja ver este panorama o qué tan serio podría llegar a ser. ¿Cuáles son las cifras que ustedes están manejando en estos momentos de niños desaparecidos y precisamente que correspondan a secuestros? Bueno, precisamente el sistema de alerta Alba Kenneth refleja que hasta el día de hoy 4.981 alertas Alba Kenneth fueron activadas producto de denuncias de desaparición o sustracción. En relación a casos de secuestro, 30 casos de secuestro se han manejado durante el año 2015. Afortunadamente el último caso pues es del niño reciente y gracias a Dios la alerta ya está desactivada. Definitivamente es importante llegar a manejar una base o unificar esos datos. Sin embargo, también depende de los controles que cada institución
lleva como tal, ¿verdad? De esos 30 casos de secuestro que tú mencionas, bueno, mencionas que ya la alerta se desactivó por este bebé plagiado en San Cristóbal. ¿Hay algunas otras que han sido desactivadas? O sea, me refiero a, de estos casos, ¿cuántos se han resuelto? ¿Cuántos niños han aparecido? De los 30 casos reportados como secuestro, como tal, los 30 casos están, 19 están desactivados y 20 casos están ya desactivados y 10 están como localizados, pendientes de desactivarse porque nos hace falta algún documento específico para poder desactivar la alerta. Sin embargo, los niños ya están siendo resguardados en sus hogares o en los lugares donde corresponde. Así es. Perfecto. ¿Y esto qué dice, Leonel, del trabajo de las autoridades? Porque yo creo que muchos quedaron sorprendidos al ver, digamos, la rapidez con la cual actuaron las autoridades, y no sé si eso se deba también un poco a la presión que ejerció la población a través, digamos, de las redes sociales. Pero creo que hay que, regularmente cuando hablamos de las instituciones del Estado, siempre damos malas noticias. Pero también hay que reconocer el buen trabajo. Yo creo que el Ministerio de Gobernación ha creado unidades especializadas que han permitido una acción mucho más rápida y una respuesta inmediata como la requiere la población en general. Y hay unidades como la unidad de investigación, por ejemplo, para delitos sexuales. Hemos escuchado que cada vez hay más capturados en relación a delitos sexuales. Y lo mismo pasa con la unidad antisecuestros, no solo en el caso de niños, sino que también en adultos, que vemos que la reacción de las autoridades es muy efectiva. Nosotros siempre hemos insistido que a Guatemala le falta un verdadero sistema de investigación criminal, pero eso no quita que hay unidades que han viajado a otros países, que hay formación, que tienen algunos elementos de la policía, sobre todo en el tema de investigación, que favorece mucho a concluir estos casos de manera exitosa. Cualquiera de nosotros, si desapareciera uno de sus hijos, pues lo que requiere es una respuesta inmediata. Ya hemos tenido casos exitosos, por ejemplo, el niño que fue secuestrado el año pasado en la Reformita también, a través de las cámaras, a través de la tecnología, la respuesta fue muy, muy rápida. Y también hay que tomar otro elemento que creo yo que es importantísimo y quizás el rol positivo de las redes sociales, y es la participación de la sociedad en general, dando pistas, dando información que también contribuye. Hay elementos que desvían la investigación a través de las redes sociales, pero hay otros que son valiosísimos y que permiten una pronta localización de los niños que son secuestrados. ¿Y qué dices, Zulma, de la psicosis? Lo pongo así, que esto podría también llegar a provocar. O sea, obviamente, Leonel, mencionas ese uso positivo de las redes sociales y cómo se podría utilizar por parte de investigadores para llegar a dar con las personas responsables, pero también me imagino que hay una parte negativa en cuanto a la psicosis que genera, ¿no? Por supuesto que sí, porque muchas veces en las redes sociales se maneja información que no es verídica. Entonces lo importante es que la población siempre mantenga la calma con la información que se está manejando en las redes sociales y que esté en espera la publicación de información que sea por parte de las instituciones oficiales. Que sea oficial. Muy claro, sobre todo yo creo que tenemos que comprender nosotros los papás y las mamás que los niños requieren una atención especializada. Entonces, la familia guatemalteca, y en otras entrevistas nosotros hemos insistido acá precisamente que lamentablemente en nuestro sistema primario de protección se ha perdido muchísimo. El rol de la familia se ha venido desgastando y deteriorando gradualmente. Inclusive muchas veces nos toca que intervenir, no solo a nosotros como organización de sociedad civil, sino que a la misma Procuraduría General, al Ministerio Público, a los juzgados, siendo mediadores a veces en conflictos familiares, donde los niños son tomados como mercancías, ya sea por el papá o la mamá, y eso es terrible, de verdad. Nosotros siempre hacemos un llamado a recordar que la Convención de los Derechos del Niño nos llama al interés superior del niño. Entonces, tanto papá como mamá tienen que aprender a resolver sus diferencias de una forma mucho más civilizada, podríamos decir, porque lamentablemente tenemos muchísimos casos de separaciones, de divorcios, de diferencias entre padres, donde cualquiera de los dos padres sustrae al niño, no aparece con el niño, y eso genera mucha complicación para los niños. Entonces nosotros siempre hacemos un llamado a que los papás y las mamás no utilicen a los niños como un chantaje, como una mercancía o como un objeto para lograr
mantener a la pareja o para lograr desquitarse de la pareja, porque eso es terrible en la vida de los niños. Perfecto. Zulma, ¿cómo ven ustedes las cifras? Leonel mencionaba que estas cifras siguen en aumento. ¿Por qué creen ustedes que esto va en aumento? ¿La gente está, digamos, reportando quizá más? ¿O hemos visto algunos otros fenómenos que están provocando la desaparición o sustracción de los menores? Bueno, nosotros seguimos manejando estadísticas casi similares en comparación con el año pasado. Por supuesto, ha habido un aumento, pero no ha sido bastante relevante en comparación con el año pasado. Cerramos con 100 alertas más a la fecha. Y bueno, también esperamos que el sistema de alertas se dé a conocer de una forma más en general a la población, ya que la denuncia inmediata permite también acciones de coordinación a nivel institucional con los miembros de la coordinadora, y esto permite pues una búsqueda, una localización y por consiguiente tener una respuesta más rápida. Entonces es beneficioso que la población en general sepa qué hacer en caso de que ocurra un hecho de esta naturaleza. Perfecto. Leonel, tú que estás involucrado en todas estas investigaciones y en casos, se podría decir, mira, uno de los rumores o lo que se escuchaba con el caso del plagio del bebé y otro que escuchamos en recientes semanas es que estaban, o sea, la gente literalmente en las redes sociales decían, están robándose a los niños. Y a eso me refiero un poco cuando crea esa psicosis y esa preocupación y ya todo el mundo empieza a especular, bueno, habrá una banda ya especializada, empezarán otra vez esa ola de secuestros que años atrás vivíamos en Guatemala. ¿Tú qué dices al respecto? Bueno, en principio no se puede negar que se están robando niños, eso no se puede negar. Hemos encontrado niños en México, hemos encontrado niños en Estados Unidos. ¿Qué es parte, digamos, del diario vivir? ¿O sí ha habido algo que digas, esto sí está más alarmante? Aquí hay que tomar dos elementos nuevamente que yo creo que nos tienen que hacer reflexionar como organizaciones, como instituciones del Estado, pero sobre todo al nuevo gobierno. Uno es que lamentablemente las instituciones del Estado, que son muchísimas, son 16 instituciones del sistema de protección, que tienen responsabilidades en materia de protección a la niñez, están colapsadas. O sea, los recursos para estas instituciones están siendo limitados ante la demanda de atención que la población requiere. Entonces, PGN, SBS, el mismo sistema educativo, el mismo sistema de salud. Y otro elemento que también hay que tomar en cuenta es que muchos confiábamos que el Consejo Nacional de Adopciones iba a ser la solución para el tema de robo de niños, y efectivamente se ha logrado controlar muchísimo a partir de que las adopciones dejaran de ser notariales. Sin embargo, hoy por hoy la gente se queja muchísimo de la burocratización de los procesos en el Consejo Nacional de Adopciones. Una familia se acerca hoy al Consejo queriendo optar a una adopción y pueden pasar 2, 3 años porque los procesos están excesivamente burocratizados. Sin embargo, sabemos que hay gente que ha sacado niños del país que no necesariamente son robados, sino que en el interior los compran por 1,000 quetzales, por 2,000 quetzales, entonces no se genera este reporte de desaparición. Pero también hay ahí las diferencias al no contar con una base de datos única, que el Ministerio de Gobernación tiene más casos reportados que los que tiene el sistema de alerta Alba Kenneth. Acordémonos que la coordinadora es un ente administrativo. El Ministerio de Gobernación, a través de la policía, ya es un ente que inicia toda una persecución penal. Ahí yo creo que hay ciertas diferencias y donde hay que fortalecer mucho el sistema. Los procesos de adopción tienen que ser mucho más amigables para evitar la sustracción de niños. En cuanto a tu pregunta directamente, yo creo que se mantienen las mismas cifras de desapariciones de niños y algunos casos no llegan a la coordinadora. A conocerse. Bueno, les agradezco a ambos haber estado con nosotros esta mañana hablando un poquito acerca de la protección de la niñez, de este tema de los secuestros que ha estado mucho en boca de los guatemaltecos en días recientes, y les agradezco y siempre vamos a estar muy pendientes y platicándonos. Gracias. Gracias, Leonel. Gracias, Zulma. Y a nosotros, bueno, tenemos que continuar con más y sí, le vamos a lanzar las 5 más importantes.